Y para hablar más a fondo de aquellos delitos que han incrementado en los últimos 2 meses, saludo con muchísimo gusto a María Elena Morera. Ella es presidenta de Causa en Común. Sacó Causa en Común un informe de incidencia delictiva correspondiente al primer bimestre de 2022. Y como contexto, poner, María Elena, saludarte primero y comentar. En estos 3 últimos años, la seguridad se ha visto militarizada. Aparte, pues han reducido los fondos destinados a los policías. Este es el contexto ante situaciones que hemos comentado a lo largo del espacio. Te saludo de nuevo con gusto. Buenos días. Buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo. Efectivamente, como dices, la seguridad se ha mejorado. No me parece la parte más importante. Seguimos teniendo un país sumamente violento, especialmente, por supuesto, como Michoacán, y lo cual pues nos desgarra, porque el dolor que viven las víctimas, que es lo que tenemos que ver en primer lugar, no ha dado, por el contrario, ha subido. Las masacres que ocurren en Michoacán cada día son más. Solamente en lo que va de este año en Michoacán han ocurrido al menos 20 masacres, donde han fallecido al menos 105 víctimas, y no vemos la actuación del gobernador y no vemos la actuación del gobierno federal. En este informe que presentaron hace unas horas, se puede decir, Causa en Común, ¿qué nos podrías decir que encontraron? Vemos algunos delitos que, por ejemplo, el feminicidio continúa siendo uno de los más altos, secuestros, también robo con violencia. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué encontraron? Pues mira, lo que encontramos es que los delitos no bajan, por el contrario han subido, y además vemos que las fiscalías están manipulando las cifras, que contrario a lo que nos dicen, que ya estamos en un país donde se vive mejor, que el presidente insiste todos los días que no hay impunidad, nosotros lo que vemos es que la impunidad sigue peor que nunca. Y además estamos viendo que las autoridades estatales no están haciendo su trabajo, que cada día las policías estatales y municipales están muchísimo más débiles. Te podría decir eso, y también podríamos hablar por esto, pues de lo que está en el incremento de delitos principales. Es que en 2022 se registró un incremento del 40% en el número de víctimas de secuestro, delito que se había mantenido a la baja hasta diciembre de 2021. Sin embargo, recordemos que esto se logró, se instalaron unidades antisecuestro en todos los estados, coordinadas por, válgase decir así, por la Coordinación Nacional Antisecuestros, y sin embargo, desde que entró el presidente López Obrador, lo que ha sucedido es que les han dado mucho más funciones a estas unidades, y entonces pues han de su función, que es la de prevenir y erradicar el secuestro. También se registró un aumento del 56% de las víctimas de trata, un 11% en el robo con violencia, 1% en las víctimas de extorsión y un 2% en el total de víctimas en estos 2 primeros meses del año. Pues los resultados no son halagadores, desgraciadamente. Exactamente, justo estos porcentajes son los que yo le mencionaba, delitos que han ido en incremento, y estos son los primeros 2 meses de este 2022. Hablamos de feminicidios, hablamos de secuestros, hablamos de robo con violencia, casos de trata, y sabe, hay un caso bastante curioso. Según ENVIPE, en 2021 el 93% de las personas no realizó una denuncia, y aún así los registros siguen a la alza. Vamos a comentar más adelante y preguntarle, por supuesto, a María Elena, ¿por qué estos números? ¿Qué falta para fomentar la denuncia, por ejemplo, en los ciudadanos? María Elena, te recuperamos, y estaba mencionando justo, dejamos de escucharte, pero estabas mencionando este porcentaje de personas que no denuncian, ¿no? O casos que ni siquiera se abren a la investigación. Estas cifras negras que, si bien los datos ya son alarmantes, ¿te imaginas todas estas denuncias que faltan, los números que serían? Sí, o sea, es un número abismalmente alto, y sin embargo, pues no estamos viendo que las autoridades ni siquiera actúen en los delitos que sí son denunciados. Creo que tenemos un problema en ese sentido en México, porque a todos los delitos los metemos en una misma bolsa,
y sin embargo lo que tendría que estar haciendo ahorita el gobierno federal en una coordinación con los gobiernos estatales, por supuesto, y municipales, es evitar que estén matando a la gente. Me parece que es pues el delito más grave cuando te privan de la libertad y cuando te privan de la vida, y también, por supuesto, en las casi 100,000 personas desaparecidas que tenemos en el país. Si se hiciera una estrategia simplemente con estos dos delitos, creo que podríamos pensar que podríamos vivir en paz en un mediano o largo plazo. Por supuesto, y yo te iba a preguntar, si ni siquiera actúan en estos delitos que sí son denunciados, ¿cómo fomentar que la gente realmente pues acuda a hacer su denuncia con estas trabas que ya sabemos? Incluso platicaba con Genaro en una ocasión que muchos piensan que me va a quitar el tiempo, es una pérdida de tiempo. ¿Por qué no es una pérdida de tiempo, María Elena? Mira, primero porque un delito que no se denuncia no se va a solucionar, ¿no? Las autoridades van a cerrar los ojos. En segundo lugar, sí, pues como ya dices, mucha gente piensa que es una pérdida de tiempo, pero por lo menos hay la oportunidad de que detengan a los criminales y no le hagan daño a otra persona. Es lo que yo siempre le digo, sobre todo a las víctimas de secuestro con las que tengo mucho trato, y que muchas veces pues sí tienen miedo de ir a denunciar, no quieren denunciar porque dicen que no va a pasar nada, o dicen, bueno, a mí ya me pasó, ¿para qué denuncio? Pues precisamente para que no le pase a otra persona y para que otra persona no sufra lo mismo que tú sufriste. Entonces sí creo que en delitos graves como es la trata de personas, el cobro por derecho de piso, el secuestro, el homicidio, las personas desaparecidas, es muy importante que la gente ponga sus denuncias, le exija a la autoridad, porque si no le exigimos a la autoridad, bueno, pues yo me pregunto cuándo vamos a cambiar. Claro, por supuesto. Como conclusión, María Elena, a pesar de las cifras que nos presentan, pues casi todos los días autoridades federales de que vamos mejorando, pues la realidad es otra. La realidad es que no vamos mejorando, la realidad es que el discurso del presidente y de los gobernadores simplemente es propaganda. Pero no nos están solucionando los problemas de inseguridad que estamos viviendo. Y yo creo que también aquí podría servir un trabajo coordinado, tanto autoridades como ciudadanos, realmente acudir a denunciar, ¿no? Así es, acudir a denunciar y también exigir que tengamos las fiscalías que deberíamos de tener, que tengan las capacidades para hacer investigaciones, que tengamos una policía no solamente bien pagada, sino que una policía que realmente sepa prevenir los delitos e investigar, y para eso pues se requieren recursos. En lugar de estarlos tirando en una farsa como la revocación de mandato, deberíamos de estarlo poniendo precisamente en las cosas que a los mexicanos nos importan, y lo más importante es la seguridad y la justicia. Muchísimas gracias a María Elena Morera, ella presidenta de Causa en Común. Estoy segura vamos a seguir comentando este tema de la inseguridad en nuestro país, que realmente cada caso que nos enteramos. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias a ti.